¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mis queridos amigos de México. He hecho mi primera predicción en las semifinales y bueno, fue bastante acertada. Así que los que lo han podido ver en mi canal, les agradezco mucho y los que no, súmense al canal. Voy a hacer estas dos finales, así que bueno, estamos con la Liga Mexicana al día. Un partido emocionante, una final que se va a dar entre el Cruz Azul y el Pumas. Van a jugar este día jueves 21 del 5. Yo tengo el horario de Buenos Aires, es a las 11 de la noche, y creo que es a las 9 en México. Así que bueno, un gran saludo a todos los mexicanos, un país donde siempre me han tratado muy bien y con el que tengo muy buena afinidad. Así que bueno, más allá de eso, acá estoy mezclando las cartas. Estoy bastante nervioso, me enganché muchísimo con esta liga. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Cruz Azul versus Pumas. Ida de las finales de este torneo, de esta liga impresionante. Recordemos que acá la diferencia de puntos no tiene nada que ver, sino que estos partidos se definen por la diferencia real, sino en el segundo partido habrá alargue y penales. Así que bueno, vamos a ver. Ya los que conocen saben que yo la primera carta es la carta identificatoria. Así que voy a decir cómo sale el Cruz Azul a jugar este partido, con qué energías, qué le dice el técnico y de qué manera se predisponen a este encuentro. Bueno, miren la carta con la que ha empezado esto, ¿no? Recuerden que el partido que dije anteriormente, el que predije en las semifinales, directamente fue muy parecido. Acá lo que vemos es, al Cruz Azul le dicen: estamos jugando de local, tenemos que salir a ganar. El carro del triunfo. Es el momento de ganar la serie. Eso es lo que se le plantea desde el técnico y desde la emoción con la que sale el equipo. No se ha visto eso, se ha visto equipos bastante conservadores en los dos partidos. Pero acá al Cruz Azul se plantea salir a ganarle al Pumas de entrada. Vamos a ver con qué carta identificatoria. Recuerden que estas cartas no participan de lo que es el conteo de cómo podría salir el partido. Vamos a ver Pumas. Y Pumas sale con la carta de El Mago. La carta del Mago nos indica que lo que se les recuerda a los jugadores es que tienen todos los elementos para ganar en este partido, que tienen las herramientas necesarias y que tal vez puedan jugar mejor que el Cruz Azul. Tenemos mejor juego, tenemos todos los elementos para superar esta serie y ser los campeones. Vamos a ver qué carta le toca a cada equipo. Carta para el Cruz Azul, carta para el Pumas, Cruz Azul, Pumas, Cruz Azul, Pumas y Cruz Azul, Pumas. Vamos a ver qué nos salió acá, vamos a ver cómo va el partido, qué características futbolísticas tienen en el juego cada uno de los equipos. Estoy hasta con la voz tomada porque grité uno de los goles, no voy a decir de cuál, para que no piensen que tengo favoritismo, pero estamos a nada. Bueno, extrañamente el Cruz Azul, que se planteaba salir a ganar y que los planteos eran muy directos, sale en el partido a jugar con mucha lentitud, muy tranquilo, teniendo muy armada la defensa y no parece una final. Todo lo contrario del ánimo, por lo menos en los primeros minutos. Se lo ve mucho más tranquilo de como imaginamos que iba a salir como una tromba, ¿no? A pasar por encima al Pumas. Vamos a ver, Pumas. Pumas también juega tranquilo. Es un partido, yo diría, como en el box, cuando dos boxeadores importantes se están midiendo. O sea que vemos el paso del tiempo para Cruz Azul y la templanza. La templanza significa como virtud, la resistencia más la paciencia. O sea, piénsenlo en el juego. Lo que el Pumas hace es, de alguna manera, resistir en el medio campo para poder salir en el momento justo, de contra, una cosa que le vimos hacer en los partidos anteriores. El Cruz Azul depende más de armar juego en algunos momentos. Así que eso es lo que hay, un round de estudio entre los dos equipos en los primeros minutos. Bueno, de a poco el Cruz Azul va tomando la rienda del encuentro. Así como la mujer domestica al león, el Cruz Azul
comienza justamente no con un león, pero sí con un puma, a tomarlo, a ganar ese medio campo, a ganar las pelotas divididas, a cubrir las líneas de pase y a poder tener su juego en campo rival. Eso es lo que estamos viendo acá. Bueno, acá hay alguna falta, alguna amonestación, alguna situación arbitral en contra de Pumas. Eso es lo que vemos en este momento. No hay un gol. Yo diría que si llegara a haber un penalti, porque hay alguna cosa oscura, yo diría que es un fallo arbitral medio dudoso, sería atajado, pero no veo que terminen cobrando. Es como una jugada dudosa. Más que nada, pero todavía no se ve que nadie haya anotado. No está claro ningún gol en el partido, al menos lo que me sale a mí. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia donde llevan al consultante las tendencias dominantes. Así que pues, esto es una tendencia dominante, no soy infalible, pero este es el partido que yo estoy viendo. Bueno, en la segunda etapa, Cruz Azul mantiene lo posicional. La rueda de la fortuna nos indica que podemos estar arriba, abajo, nos habla de las distintas posiciones en la vida. Eso llevado al fútbol significa que el Cruz Azul se mantiene cuidando no perder posiciones. Es un equipo bastante sólido. Cruz Azul es lo que intenta hacer en este segundo tiempo, por más que esté jugando de local. Vamos a ver qué hace el Pumas. Y Pumas empieza a dominar el juego, pero no pareciera que convierta. Está como expectante, ¿no? Podría llegar a estar cerca de convertir, pero no se ve una jugada clara de conversión de un tanto de parte de Pumas. Sin embargo, está dominando el juego bastante bien. Vamos a ver qué pasa acá. Bueno, Cruz Azul tiene la carta de la Emperatriz. Finalmente, después de tanta vuelta, empieza a jugar mejor, como en el primer tiempo, que había tenido muy buenos momentos, y empieza a desarrollar un fútbol de lo que en algún momento se llamó champán o fútbol bonito. Empieza a jugar bien, básicamente jugando un buen juego, más que estar pensando en el resultado, en ser muy directos con respecto a los pases. Así que esto es lo que vemos acá. Y por último, vemos la carta del juicio final para Pumas. Esto es complicado sobre el final del partido. Yo les diría que existe la posibilidad de que Cruz Azul convierta en la segunda parte un gol. Bastante escaso de goles el partido por lo que veo. Podrían darse situaciones, pero digamos, yo veo muy empatado el partido, muy empatado, aunque podría haber un gol de Cruz Azul si miramos la situación en general, ¿no? Yo diría que es un empate, pero con posibilidad de que Cruz Azul convierta un gol. No me voy a definir, a mí no me gusta estar a medias, así que lo que digo es claro, no quiero tener una predicción clara con ustedes, les hago esta aclaración por cómo veo las cartas. Yo me juego por un 1-0 a favor del Cruz Azul, porque o esta situación o esta, yo creo que alguna de las dos se van a dar. O sea, no puede ser que justo las dos, puede pasar que sea un empate, puede pasar. Pero si me tengo que jugar por uno de los equipos, me juego que el Cruz Azul se lleva con una ventaja de un gol este partido, más allá de cuál sea el marcador. Así que Cruz Azul irá a jugar su partido de vuelta por esta final a Pumas con un gol a favor, según mi predicción. Saludo muy grande, México. Un abrazo muy grande. Espero que disfrutemos un gran partido y llevemos esto adelante para ver una gran final el próximo domingo. Un abrazo grande, que estén todos muy bien.